Hola alumnos y alumnas, en esta clase vamos a introducir lo que es el eigenproblema y el análisis modal. Vamos a estudiar las vibraciones libres de sistemas de múltiples grados de libertad, pero en vibraciones libres para empezar. Vamos a empezar con sistemas de 2 grados de libertad, como lo dice el tema de la clase, para que de esta manera pues tengamos una introducción al tema del análisis modal y el eigenproblema. Como venimos viendo en este tema de los múltiples grados de libertad, pues hemos estado analizando ecuaciones de movimiento, ahora en forma matricial, como sistemas de ecuaciones diferenciales, ya no como una sola ecuación diferencial de movimiento, sino como un sistema de varias de ellas acopladas. Una ecuación diferencial por cada uno de los grados de libertad que tenemos. Y vimos cómo se hace la solución de estos sistemas utilizando la transformada de Laplace y vimos que era bastante complicada, bastante aparatosa, pero sin embargo, pues aún teníamos la posibilidad de utilizar álgebra para resolver problemas de cálculo complejo. Después expresamos nuestra ecuación en forma matricial, pues ya se parece mucho a la ecuación de movimiento de un sistema de un solo grado de libertad y pues nos parece más manejable, nos hace un poquito más llevadera esa carga de resolver esos problemas. Ahora vamos a centrarnos en lo que es el eigenproblema y el análisis modal. Vamos a empezar a analizarlo, vamos a empezar a introducir qué es esto. Por ahora quizás les suene extraño, pero poco a poco lo vamos a ir aclarando. Vamos a ver que tenemos sistemas principalmente sin amortiguamiento, con un amortiguamiento muy ligero. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Si tuviéramos nosotros amortiguadores grandes, amortiguadores con grandes valores, pues las vibraciones se absorberían y entonces el problema de vibraciones pues tendría poco sentido de analizarse. Pero si tenemos amortiguamientos pequeños, como ocurre en la práctica en diseños de carrocerías ante ciertas frecuencias, pues entonces vale la pena estudiar este tipo de sistemas. Quiere decir que tenemos poca capacidad disipativa en el sistema y por ende pues las vibraciones le afectan de manera considerable. Vamos a empezar, como les menciono, con un sistema de 2 grados de libertad. Tenemos dos masas y tenemos rigideces o resortes que las acoplan y las acoplan con un medio, con un marco de referencia fijo. Entonces tenemos que las ecuaciones diferenciales de movimiento para cada una de las masas, que describe cada una de las funciones de movimiento x1 y x2 de t, pues quedan expresadas en este sistema de ecuaciones diferenciales acoplados. Estamos poniendo las fuerzas exógenas iguales con cero porque nos interesan sus vibraciones libres. ¿Por qué nos interesan sus vibraciones libres? Pues porque como hemos visto a lo largo del curso, las vibraciones libres hablan de la naturaleza del sistema, de las características propias del sistema. Entonces de ahí viene la palabra eigenproblema. Eigenproblema o eigenproblema o como se pronuncia, esta es una palabra de origen alemán que significa propio. Es el problema propio o característico del sistema. Nos habla de la naturaleza del sistema. Si nosotros igualamos a cero las fuerzas exógenas, las fuerzas que actúan sobre el sistema, entonces hablamos del problema que es natural al sistema, la naturaleza del sistema, dada o descrita por la masa, la rigidez, el amortiguador, que en este caso es cero, pero es eigen, o sea, es propia al sistema. Entonces, por eso vamos a estudiar esta parte para ver la naturaleza del sistema ante vibraciones libres y que también habla de su respuesta ante vibraciones forzadas. Como veíamos, el transitorio pues describe o depende de la naturaleza únicamente del sistema y por eso nos importa estudiar las vibraciones libres. Entonces, el problema propio se resuelve al determinar si estas masas que están ahí acopladas, estos 2 grados de libertad, pueden oscilar de forma armónica a una sola frecuencia, pero con una diferente amplitud. Y entonces, pues necesitamos ver si existe una frecuencia tal que haga que estas masas oscilen armónicamente. ¿Qué significa esto? Pues que significa que estamos buscando frecuencias naturales. Otra vez volvemos al concepto de resonancia y de la frecuencia natural, pero ahora está ampliado.
Entonces, por eso aquí vamos a suponer que vamos a proponer soluciones en las que tenemos amplitud, frecuencia y fase. Y son diferentes las amplitudes para cada uno de los dos movimientos. Esto es para hacer la explicación, la formulación matemática del análisis modal, del análisis del eigen-problema del sistema. Entonces tenemos ángulos de fases y amplitudes máximas de oscilación. Si sustituimos estas soluciones propuestas en las ecuaciones diferenciales de movimiento, pues vamos a tener que calcular sus derivadas, primera y segunda, pero como ya tenemos la propuesta de solución, pues simplemente la sustituimos. Y aquí tenemos las nuevas ecuaciones de movimiento, que pues no son otra cosa más que la sustitución de la solución propuesta en las ecuaciones diferenciales de movimiento. Aquí vamos a tener nosotros que tenemos el sistema de ecuaciones diferenciales planteado en términos de las amplitudes. Entonces tenemos un problema de álgebra. Tenemos un problema de álgebra en el que tenemos un vector solución, pero está igualado a cero las fuerzas exógenas. Este es el problema clásico del álgebra de los sistemas de ecuaciones lineales. Como podemos ver, pues estamos nosotros utilizando álgebra para resolver sistemas de ecuaciones, pero en este caso diferenciales. Aquí nuestra matriz A de nuestro problema clásico de AX igual a B, donde nuestra B pues es 0 en este caso, para encontrar un problema que es característico, en el que no influyen o intervienen ninguna fuerza externa, pues está dada por esta estructura. Si ven, siempre va a depender de los parámetros del sistema, las dos masas y los resortes que están involucrados. Pero vamos a tener aquí la frecuencia omega. Entonces, nosotros vamos a darnos cuenta que pues, la solución más inmediata es que las amplitudes sean cero. Esta es una solución trivial, cumple y es perfecta, pero no nos interesa porque nos interesa la dinámica, nos interesa el movimiento del sistema, no que el sistema esté quieto. Si tenemos un sistema que está quieto y se está desplazando en el espacio, las dos masas, aunque estén quietas, a eso se le llama cinemática. Pero cuando nosotros queremos analizar qué pasa cuando las masas vibran o se mueven de forma armónica, tenemos un problema de dinámica. Y es a lo que nos dedicamos a analizar en estos cursos de vibraciones. Entonces, vamos a ver que vamos a buscar soluciones no triviales o diferentes de cero, cuando se cumpla exactamente esto, que la multiplicación de la matriz A, que está dada por las características del sistema, multiplicadas por ese vector solución, pues nos dé precisamente 0. Entonces debe cumplirse que este determinante de la matriz A sea igual a 0. Y aquí es en donde empieza a surgir la luz en estas confusiones que tenemos, pues aquí entonces vamos a ver que el determinante va a tener involucrada a la frecuencia omega, porque todos los demás parámetros los conocemos. Entonces queremos ver qué frecuencia omega es la que nos produce un movimiento armónico en las masas, un movimiento oscilatorio, cuando no hay ninguna fuerza externa. Entonces esta omega, pues nos recuerda mucho a nuestra variable S, ¿no? A esta variable S que nosotros estábamos analizando cuando la cambiábamos por J omega, y entonces ya se parece mucho a lo que conocemos y hemos estado tratando con la transformada de Laplace. Tenemos aquí un número constante, otro número constante, pero está multiplicando a omega, que es la frecuencia, y que tiene que ver con el determinante del sistema. Entonces, a esto se le llama ecuación característica o ecuación de frecuencia. Entonces, esas son las frecuencias características y por eso es eigen-problema, porque son propias al sistema. Cada sistema tiene sus propias frecuencias naturales. Entonces, por eso podemos hablar de resonancias, podemos hablar de todas esas características de los sistemas mecánicos vibratorios de un solo grado de libertad, pero ahora extendidas a sistemas de múltiples grados de libertad. En este caso son dos, y aunque son dos, pues podemos ver que hay cierta complejidad en nuestro planteamiento, en nuestro problema que tenemos, a pesar de que estamos utilizando álgebra, pues estamos tratando con polinomios y bueno, pues ustedes saben lo complicado que es eso y lo
que se puede prestar a errores, pero afortunadamente para eso pues tenemos el software. Nosotros solamente nos debemos de preocupar en plantear bien el modelo o la estructura de nuestras matrices de nuestros sistemas mecánicos vibratorios. Entonces, aquí si nosotros observamos esto, pues tenemos un polinomio. Entonces, si obtenemos las raíces, pues vamos a obtener las frecuencias naturales o estas omegas famosas. Si sustituimos S por J omega, y donde J es el número imaginario raíz cuadrada de -1, vamos a obtener el mismo resultado. Y entonces vamos a poder calcular las raíces de este polinomio. Cuando tenemos 2 grados de libertad, pues aplicamos nuestra fórmula general, la que todos conocemos desde la preparatoria. Y entonces vemos que las raíces o las frecuencias naturales o de resonancia, pues están dadas precisamente por los parámetros del sistema, masas y rigideces, formando una relación complicada, sí, pero siempre van a ser las que determinen cuánto valen esas frecuencias. Si encontramos esas raíces, pues entonces ya tenemos las frecuencias naturales del sistema, las resonancias, y ya podemos seguir adelante nuestro análisis. Esas soluciones X del sistema AX igual a 0, pues se llaman vectores propios del sistema. Y otra vez son propios, pues porque no dependen de la fuerza externa, no dependen de la excitación exógena, sino solamente de las características propias del sistema, sus masas y sus rigideces. Entonces vamos a obtener vectores en donde tenemos desplazamientos x1, x2, uno por cada grado de libertad o masa presente en el sistema, que están determinados o que son diferentes cuando se evalúan en una frecuencia 1 y en una frecuencia 2, que son las raíces del polinomio que estábamos nosotros observando con anterioridad. Entonces van a ser dos vectores diferentes. Esos vectores pues son coordenadas, no son otra cosa más que coordenadas, más que desplazamientos de nuestro sistema a una determinada frecuencia. Esto es lo interesante de estos estudios porque, como vamos a ver más adelante, pues son fotografías de cómo está moviéndose el sistema a una determinada frecuencia en un instante de tiempo. Patrones de deformación, como vamos a ver más adelante. Entonces, las vibraciones libres de un sistema no amortiguado de 2 grados de libertad, pues vamos a tener que tienen soluciones que son linealmente independientes. ¿Qué quiere decir esto? Que son soluciones diferentes. Los vectores x1 y x2 son distintos, no dependen uno de otro por ninguna escalar o ningún número que multiplique a x1 me va a dar x2, ni la suma de x1 más 2x2 o combinaciones que se llaman lineales, nos van a dar uno al otro vector. Por eso son linealmente independientes. Entonces, vamos a tener soluciones que no son múltiplos. Entonces, dado que el determinante de esa matriz es 0, pues se cumple esta expresión, ya sustituyendo los valores de los vectores para poder demostrar que son soluciones diferentes. Entonces, todo esto que les explico aquí, pues es para darle formalidad a esta explicación que les decía, que qué sucede cuando nosotros tenemos una fuerza exógena igual a 0. Entonces, aquí es como demostramos. Entonces, vamos a ver que tenemos vectores cuando se evalúan las funciones solución en una frecuencia dada, que son diferentes. Aquí están por un escalamiento R1, en el caso particular de sistemas de 2 grados de libertad. A esto se le va a llamar vectores o formas modales. Formas modales. ¿Por qué formas? Porque nos describen la manera en la que se deforma, en la manera en la que se mueven las dos masas a una determinada frecuencia. Por eso son formas, porque es la manera en la que vibran. ¿En qué forma? En forma de L, en forma de S, formas geométricas. Describen formas geométricas, una descripción de su disposición en el espacio. Aquí nos vamos a dar cuenta entonces que para nuestro sistema de 2 grados de libertad, pues ponemos I para que se distinga 1 y 2. Eso es el iésimo modo de vibración. Por cada frecuencia tenemos una manera diferente
en la que vibran o se desplazan las dos masas. Esta es la formalidad. Bueno, no se asusten mucho con esto, simplemente se los pongo para que vean de dónde viene todo esto, para que vean la descripción formal de matemáticamente por qué existen las maneras o los modos de vibrar de los sistemas mecánicos que tienen esa capacidad vibratoria. Entonces, vamos a ver que cualquier otra solución o cualquier otra forma en el que el sistema vibre va a depender de las dos formas primitivas o propias del sistema para vibrar. ¿Qué significa esto? Esto significa que no importa qué tipo de excitación o de fuerza armónica nosotros pongamos al sistema de manera externa, siempre va a depender de la naturaleza del mismo. Si es un sistema lento en responder, pues va a ser lento, va a tardar en adoptar esa vibración forzada. Y siempre van a estar presentes las dos o los dos modos de vibración originales. Siempre van a estar presentes en ante cualquier excitación. Por supuesto que va a haber algunas que nos permitan ver más una u otra, como son las resonancias o la frecuencia natural de cada uno, o las funciones escalón, las funciones tipo impulso unitario, pues son más ideales para ver la presencia de ellas dos. Esto es lo fundamental que nos deja el análisis de vibraciones de todos los sistemas. Aunque ustedes estén analizando una pieza, por muy compleja que ésta sea, siempre va a ser su respuesta la suma de cada una de las resonancias independientes y por eso podemos determinarlas en la práctica, como vamos a ver más adelante. Entonces aquí tenemos que a este teorema se le llama de expansión modal o principio de superposición de Rayleigh. Rayleigh es una persona muy interesante porque sin ningún tipo de sensor, sin ningún equipo avanzado de medición, logró concluir estos y muchos otros aportaciones muy importantes a las vibraciones. Entonces, toda salida o toda vibración X de T, pues va a ser la suma o la superposición de los modos independientes de vibración o de las resonancias independientes. Toda esta formalidad que les dejo ahí para que ustedes puedan pues entender de dónde viene matemáticamente estas formulaciones de el eigen problema y el análisis modal. Dado que tenemos condiciones iniciales, pues estas van a determinar precisamente la forma en la que se desplacen las masas o los grados de libertad de nuestro sistema mecánico vibratorio. Esta es formalidad, no se rompan mucho la cabeza con esto. La intención es simplemente que ustedes conozcan el fundamento matemático de estos sistemas vibratorios y sobre todo del eigen problema o de el origen de las frecuencias naturales. Entonces aquí nosotros podemos obtener cuánto valen las amplitudes en base a las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales nos determinan las amplitudes a las que va a vibrar nuestro sistema mecánico vibratorio y tenemos expresiones directas para poderlos determinar. Así entonces podemos obtener también las fases o la diferencia con la que se mueve uno y otro grados de libertad. Vamos a ver un ejemplo ya de forma más práctica, más pragmática, para que ustedes ya empiecen a ver de qué se trata esto del eigen problema. Nosotros tenemos dos masas, un sistema que es de 2 grados de libertad, y tenemos fuerzas que actúan sobre ellos absolutamente nulas, valen cero, pero tenemos cambios en sus condiciones iniciales, porque si no tuviéramos cambios en sus condiciones iniciales, nosotros simplemente tendríamos un problema trivial donde no se está moviendo nada, así que necesitamos introducir cambios en las condiciones iniciales para que existan vibraciones y haya un problema de dinámica que analizar. Entonces, nosotros vamos a tener en este sistema, pues, formas características de vibrar y frecuencias naturales. Estas son las resonancias. Aquí les explico cómo se cambian a hertz y cómo nos las arroja en radianes la solución del problema. Entonces, aquí están nuestros mentados o mencionados tantas veces vectores característicos o vectores modales. Aquí tenemos unos desplazamientos diferentes, sí, escalados, pero con la misma amplitud. Y aquí tenemos
con la misma, perdón, no la misma amplitud, sino la misma fase, ¿ok? La misma dirección. Esa es la dirección, la da el signo. Las dos masas se mueven en la misma dirección. Eso tiene signo negativo, pudieran tener signo positivo, no importa. Lo único que nos dice es que se mueven en la misma dirección. Y en el segundo caso, tenemos una forma en la que una masa se mueve a la izquierda y la otra a la derecha, dependiendo del signo, la convención que tomemos. Lo importante es que cambian o difieren en signo. Eso significa que hay un cambio de fase y ese cambio de fase significa que tenemos una forma de vibración o una forma modal diferente a la primera. Las dos se mueven a la misma dirección, aquí una en sentido contrario a la otra. Esto describiría un tren y esto describiría un acordeón. Parecieran chocar las formas, las masas en esta forma modal. Y tenemos aquí las frecuencias ya transformadas a Hertz. Les dejo aquí un archivito para ejecutar en MATLAB. Se llama ejemplo 3, tema 4, y ahí nos va a arrojar estos resultados o estos valores propios de nuestro sistema de 2 grados de libertad que estamos analizando. Entonces, en resumen, eso significa, nosotros tenemos frecuencias naturales o resonancias y la forma en la que se va a mover o desplazar cada masa ante estas frecuencias. Si nosotros metemos una frecuencia al sistema exactamente que coincida con 130.2 radianes o 1.81 Hz. Entonces vamos a tener que se mueven en la misma dirección y si introducimos la otra frecuencia natural, por supuesto que están al cuadrado, necesitamos obtener su raíz cuadrada y pasarla a Hz. A los 3.03 Hz, pues se mueven como un acordeón. Esto es todo por la explicación práctica. Podemos ver si ustedes gustan, pues ese ejemplo 3, tema 4, sin ningún problema. Aquí tenemos nuestro ejemplo 3, tema 4. Lo abrimos. Tenemos aquí nuestras masas, nuestras rigideces y nuestros amortiguamientos que valen 0 por ahora. Y lo ejecutamos y entonces obtenemos los valores que les comentaba arriba. Por supuesto, ustedes pueden cambiar los valores de las masas para experimentar qué pasa con las frecuencias en Hertz y en radianes al cuadrado y también con estas formas o modos de vibración. Espero que les quede un poco más claro o que al menos hayan entendido un poco el concepto de lo que es el problema análisis modal. Por eso es análisis modal, porque analizamos la forma o los modos en los que las estructuras se deforman ante determinadas frecuencias de resonancia o de excitación. Gracias por su atención. Pronto voy a subir más material.